En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Esta mañana quiero comenzar, estamos hablando acerca, lo que estamos hablando es el término, el paraguas general, la sombrilla general de protección o el tema único que tenemos en el tabernáculo. El tema único es el reino de Dios. Es el tema único que tendremos siempre. Hemos tenido y hoy lo tenemos y lo queremos enfatizar y queremos seguir trabajando en él. No sé si los hermanos que estuvieron con la Millón de Líderes están presentes. ¿No han llegado? No están. Muy bien. Esta semana estuve expuesto, esta semana que terminó, a dos momentos especiales en la vida de la iglesia. Y el primer fue la convención del Consejo Evangélico de Colombia, que se celebró en Paipa, y fui para acompañar a los hermanos, las distintas denominaciones y distintas entidades afiliadas al Consejo Evangélico, y para compartir la palabra también. Ellos presentaron un programa muy lindo de una reestructuración de SEDECOL con medios masivos de comunicación y cosas muy especiales, cosas muy buenas que realmente felicito al Consejo Evangélico porque está proyectando. Sin embargo, me vine con una tremenda y profunda preocupación en mi corazón y será asunto de que lo tengamos en nuestra mente. Quiero pedírselo para que oremos por todos los miembros del Consejo Evangélico de Colombia. Todo está preparado para hacer una entidad muy fuerte, muy buena, pero no para impactar la nación ni para transformar la nación. Y eso me preocupa profundamente. Uno de los temas que se habla en la tierra es que en muchos lugares la iglesia cristiana sigue creciendo y hoy hay en la tierra más cristianos que lo que jamás ha habido en la historia del desarrollo de la iglesia en este planeta. El mundo cada día conoce más el mensaje de Jesucristo y va penetrando en todas las culturas, en todos los medios. Sin embargo, la transformación no sucede y el impacto tampoco sucede. Todo sigue como si no pasara absolutamente nada. Eso produce una profunda desazón en mi mente y en mi corazón. Esta semana voy para Brasil, salgo mañana para Brasil muy temprano, para estar con el hermano Darren Miller y trabajar en una convención con todos sus líderes que tienen de distintas partes de la tierra. Me han pedido ir a enseñar y voy a estar compartiendo y espero que podamos seguir penetrando con este mensaje en las distintas áreas de la iglesia. Pero eso es una preocupación. Si vamos a crecer, el verdadero crecimiento tiene que ser de impacto, tiene que ser de transformación, tiene que ser que se sienta la presencia de la iglesia del Señor en la tierra. Pues Jesús dijo, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Y la iglesia marchará triunfante y transformando pueblos, naciones, villas, comunidades, familias, personas, todo en la tierra. Y eso lo vamos a ver. El segundo evento que participé, que fue muy bueno, espectacular, aquí en el Tabernáculo de la Fe, fue el viernes por la tarde. Lamento que muchos de ustedes no pudieron venir. Teníamos de la iglesia, unos 200, 250 hermanos. Bendigo a los hermanos que nos acompañaron. No sé cuántos de ellos están hoy, porque estuvieron 2 días casi en este lugar y tal vez hoy están cansados y se quedaron en casa. Pero fue muy bueno. Los predicadores, el hermano Kevin de Estados Unidos y el hermano Daniel de Brasil, hicieron lo mejor para presentar el trabajo de Millón de Líderes, el tercer volumen, y luego también mi hermana Madeleine con todo el equipo de la iglesia de la Escuela Internacional de Liderazgo, hicieron un trabajo maravilloso. Así no hay nada, no hay ninguna nota discordante en ello. Sin embargo, al terminar ayer por la tarde, teníamos todos que firmar un compromiso. No se trata simplemente de venir a una reunión, era firmar un compromiso que lo que se había aprendido, el manual que llevaban y los otros que iban a tener a disposición para su trabajo, tenía que llenar 3 cosas muy importantes. Primero, era repasar lo que habían aprendido, repasarlo. Porque uno escuchó una vez y después
se le olvida. Repasarlo. Segundo, tenían que aplicarlo en su vida, lo que habían aprendido, aplicarlo, vivirlo. Y tercero, compartirlo. Creo que eso es lo menos que podemos hacer. Si ustedes vienen a la comunidad o a cualquier lugar, ¿qué van a hacer? Primero, aprender y durante la semana repasar. ¿Con qué intención? No acumular conocimientos, sino aplicarlo en la vida y transformar nuestra vida. Esa es la segunda intención, aplicarlo, vivirlo, experimentarlo. Y tercero, lo que tenemos que hacer es compartirlo. Me temo que no solamente los de ayer, sino normalmente la iglesia está en esa situación de temor y no comparte, no repasa, no aplica, no vive, y esa es una situación preocupante. Solo tenían que compartirlo durante los próximos 6 meses a 5 personas. Era eso nada más, 5 personas, no 5 cada mes distintos, sino los mismos para repasar todo el manual. Era una estrategia muy linda, muy bella. Pero cuando fueron el momento de firmar, muchos se abstuvieron. Entiendo la situación y algunos fueron muy honestos al decir, si nosotros vamos a firmar algo delante de Dios y tenemos temor a fracasar. Me parece que es honesto. Sin embargo, es una honestidad que hay que revisar. Si es honestidad o hay otra cosa que nos debe de preocupar. No, los hermanos no quisieron, muchos de ellos no sé cuántos se comprometerían, y oro por los que se comprometieron para que lo cumplan, pero muchos no se comprometieron para poder desarrollar el trabajo que debían de desarrollar. Y me llamó la atención, ¿por qué gente invierte tiempo, dispuestos a aprender, hacen lo que sea posible, dispuestos a venir para exponerse a la enseñanza, pero luego cuando termina, no pasa absolutamente nada. No hay ningún impacto en su vida, no habrá impacto en su familia, no habrá impacto en su comunidad, no habrá impacto en la nación, como consecuencia no habrá transformación. Así que me ha hecho pensar, porque solamente ayer confirmé, ha sido lo que he visto vez tras vez en Colombia, en cualquier lugar de América Latina donde voy, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, África, donde voy con el mensaje, es la misma situación dentro del mundo cristiano. Y eso es una preocupación profunda. Desde hace un tiempo, al ver eso y al que le confirmé esta semana, me ha hecho pensar la necesidad que tenemos de pensar, de repensar, de estudiar algunas palabras que utilizamos comúnmente. Las palabras tienen poder. Las palabras producen vida o producen muerte. La palabra representa a Cristo. Él es el Logos, Él es la palabra que viene a nosotros. Y nosotros, por la palabra Dios hizo los cielos y la tierra. Así que la palabra no es algo que tenemos ahí que es cosa sin ningún valor. No, toda palabra tiene un sentido, tiene valor. Y nuestro idioma es un idioma, por ejemplo, el español es un idioma que evoluciona vez tras vez, está en camino no se queda estática. Nuestra lengua es una lengua que evoluciona, igual que el italiano, igual que el francés, igual que el inglés. Todas las lenguas vivas tienen esa característica, van cambiando. Sucede entonces que como van cambiando, a medida que pasa el tiempo, las palabras comienzan a cambiar de significado. Hoy pueden significar una cosa, dentro de 20, 30 años esa misma palabra significa otra cosa. Y si uno al hacer, en este caso la exposición bíblica, interpreta las palabras de la Biblia de la misma manera como se interpreta hoy, y no lo que quería decir hace 2000 años, entonces el mensaje que tenemos es un mensaje distinto, es un mensaje diferente. Y nos hemos propuesto a ser fieles a la palabra. Amén. Dígalo, Señor, nos hemos propuesto a ser fieles a la palabra. Ser fieles, a vivir la palabra. Entonces me he dado a la tarea de tomar algunas palabras que son muy comunes en nuestro lenguaje. Por ejemplo, la palabra salvación. La palabra salvación, el contenido de la palabra salvación hoy no es el mismo que tenía hace 2000 años. Hoy significa una cosa, hace 2000 años significaba otra cosa.
La palabra iglesia, por ejemplo, vamos a verla en el camino. La palabra iglesia hoy no significa, está lejos, completamente lejos de lo que significó cuando Jesús la utilizó. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero ¿qué quiso decir con iglesia? Él iba a construir un edificio de tantos metros cuadrados con ladrillos y demás, ¿sí? ¿Era eso lo que Jesús dijo que iba a edificar la iglesia? Pero eso es lo que nosotros llamamos iglesia, una de las cosas que llamamos. ¿Dijo que iba a conseguir una jerarquía eclesiástica para que dijera lo que tienen que hacer los demás? No, no dijo eso. El significado hoy es muy distinto y espero que podamos recobrar el verdadero significado. La palabra evangelio hoy no significa lo mismo que significó en los labios de Jesús, ni en los labios de Pablo, ni en los labios de los apóstoles. Lo que está escrito en la Biblia no significa lo mismo. Tampoco la palabra, lo que tiene que ver con la doctrina de las últimas cosas, que hay una expresión que se utiliza, la palabra escatología. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Hoy no significa igual a lo que significó en los días de Jesús. La palabra arrepentimiento tiene otro contenido hoy. La palabra fe tiene otro contenido hoy. La palabra conversión tiene otro contenido hoy. Y yo estoy dispuesto en la exposición de la palabra a que volvamos al sentido original para que entendamos el mensaje de Jesucristo. Porque si no lo entendemos y si no lo aplicamos, vamos a estar viviendo otro evangelio. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas que es posible que otros lleguen en el futuro a predicar otro evangelio, no el que predicó el Señor. Nosotros estamos dispuestos a vivir el evangelio de Jesucristo. Amén. Diga conmigo amén. Amén. Abraza a su hermano, los de arriba y los de abajo. Abraza a su hermano y dígale, estamos dispuestos a vivir el evangelio. Pero dígale el verdadero evangelio. Es interesante que lo tengamos en cuenta. Hoy voy a hablar de una palabra. La voy a ilustrar con la escritura. La palabra conversión. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de los que estamos aquí somos convertidos? Levanten la mano los convertidos. No convencidos. Convertidos. Dígale, levante la mano los convertidos. Algunos que están pensando, ¿seré convertido? ¿No seré convertido? Por eso no levanta la mano. ¿Qué significa convertido? ¿Significa ser católico, ser evangélico, ser qué? ¿Ah? Esa es una buena reflexión que tenemos que hacer. Voy a hablar hoy en día sobre la palabra conversión. Muy importante que lo tengamos en nuestra agenda. Y para ello voy a ilustrarlo con un personaje. Y ese personaje que será nuestro modelo, nuestro ejemplo, se llama Saulo de Tarso. Y voy a leer una escritura en el libro de Hechos. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Quiero que enfaticen esta palabra, Señor. No dijo, ¿quién eres? Simplemente. Dijo, ¿quién eres, Señor? Él entendía que la persona con la cual estaba luchando era alguien muy especial. Entonces, por eso dijo Señor. Y le dijo, yo soy Jesús, le contestó la voz, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escucha esa expresión, subráyala, está en la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional no la tiene, tiene otra palabra, pero no exactamente como esta, que es la que él repite en Hechos capítulo 22 cuando da su testimonio. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que tener muy en cuenta esa expresión. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Interesante que de ahí en adelante Pablo hizo lo que le dijo el Señor que tenía que hacer, no lo que él quería. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Como nadie le dijo que comiera, pues no comió.
Nadie dijo que bebiera, pues no bebió. Ok, ya parece, quizás es un chiste, pero... había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto les gustaría recibir un llamado así? No para tener un carro último modelo, no para tener una casa, no para tener un coche especial, no para tener una finca, no para viajar en primera clase, no para disfrutar de la vida, sino para padecer. ¿Cuánto les gustaría eso? Si yo les hubiera predicado, si ustedes hubieran recibido el Evangelio, es decir, háganse cristianos porque van a padecer, ¿cuántos se hubieran vuelto cristianos? Levanten la mano. Nadie. Porque hoy en día conversión significa otra cosa. Conversión significa prosperidad, ¿no? Vivir de lujo, vivir de caché, vivir... Buena expresión, ¿no es cierto? Le dijo, le mostraré cuánto es necesario que padezca, que sufra por mi nombre. Y luego sigue diciendo, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, otra vez el Señor Jesús, diga conmigo el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué? Fue bautizado. Hasta ahí esa parte me parece que debemos de dejarla. Ahora, Pablo vivía en un contexto muy especial. Era el contexto del Imperio Romano, donde estaba el emperador allá en Roma, era el César, y debajo de él había reyes en las distintas naciones, en las cuales estaban bajo el control, el dominio, la autoridad de César, del emperador, y sabía Pablo todo lo que significaba ese aspecto, vivía en el aspecto de la esclavitud también, lo entendía bien. La primera cosa que yo quiero decir en este día es algo por lo cual, hermano, he estado orando por mucho tiempo sin decirlo, orando al Señor, orando. Nadie pudo convencer a Pablo de quién era Jesús. Yo imagino, él sabía que perseguía a los cristianos, a los que seguían el camino. Me imagino que algunos quisieron decirle alguna cosa, pero él no fue posible que lo convencieran para que se convirtiera. Solamente se pudo convertir el día que el Padre le plació revelar a Jesús en su corazón. Escúcheme que esto es muy importante. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, dijo Jesús. Nadie viene a Jesús por su propia voluntad. Perdónenme la expresión latina, el lenguaje criollo. Nadie viene a Jesús porque le dio la gana. Hoy me dio la gana de irme a Jesús, punto, y me voy y lo recibo, ¿y qué? No, nadie viene a Jesús porque quiso. Según la Biblia, solo porque el Padre revela a su Hijo en el corazón. Yo he orado para que todos ustedes, sin excepción, reciban la revelación de quién es Jesús. Porque si no hay revelación de parte del Padre, no hay nada, no pasa nada. El Evangelio,
la iglesia evangélica se convierte en la religión evangélica, que es igual con algunas cosas distintas, diferentes, pero no hay mucha diferencia entre la religión budista. La religión budista tiene grandes preceptos, los preceptos de la justificación. La religión budista son maravillosos, la religión hinduista también tiene cosas maravillosas, la religión católica tiene cosas maravillosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen cosas extraordinarias, pero no es la religión la que salva. Diga conmigo, no es la religión la que salva. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les preguntó, después de que venían de Cesarea, les dijo: ustedes han estado entre la gente, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice, los que ustedes han hablado, que soy yo? Algunos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó entre los muertos porque lo habían decapitado. Otros dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, o alguno de los profetas. Y cada uno daba la opinión de lo que la gente decía acerca de Jesús. Y Jesús tomó esa expresión porque él lo que quería no era saber lo que los demás decían, eso no le importaba a él, no le preocupaba mejor. A Jesús le preocupaba lo que sus discípulos pensaban de él. Y entonces, cuando ellos confesaron lo que los demás decían, ¿y ustedes qué piensan? Ese llegó al punto neurálgico. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro hacia adelante dice, tú eres el Cristo, la esperanza de la humanidad. Tú eres el Hijo de Dios, el único que puede traer solución a los problemas de la tierra. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿se acuerdan que dijo? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue por leer los filósofos, por leer a Platón, por leer a Sócrates, por leer a Aristóteles, por leer los grandes pensadores del momento, no era por leer los grandes maestros rabinos que existían. ¿Se lo reveló quién? Lo reveló mi Padre que está en los cielos. Allá en el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús ora por lo que está pasando allí, dice, yo te doy gracias, Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a tus hijos, a los que tú quisiste. Luego, cuando leemos el libro de Gálatas, capítulos 1, versículo 16, si ustedes miran conmigo, Gálatas 1, 16, dice en ese pasaje, interesante, y ahí nos damos cuenta cuándo fue que sucedió esto. Gálatas 1:16 dice, 1:15 y 16, dice el 15, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo, para que yo lo predicara entre los gentiles. Pero la palabra, la frase que quiero mencionar es cuando el Padre tuvo a bien revelarme ¿a quién? A Cristo. ¿De quién recibió la revelación Saulo de Tarso? ¿Quién era Jesús? De Dios el Padre. Fue Cristo mismo el que junto con la revelación del Padre le reveló a Saulo quién era él. Quiero decir en este primer punto sencillamente, todos necesitamos la revelación del Padre de quién es Jesucristo. Dígale a su madre, yo necesito, dígale a las personas que están a su lado, su ser querido, sus seres amados, dígale, yo necesito recibir revelación de Dios, de quién es Jesús. Si no recibo revelación de Dios, no voy a entender quién es Jesús. Para mí Jesús seguirá siendo un símbolo religioso. Podré tener la cruz en mi cuello, podré llevar el cuadro de Jesús a mi casa y podré anunciar mucho de Jesús y aprender mucho de Jesús, pero no entenderé quién es Él, a menos que el Padre lo revele en mi vida. Amén. Y yo he pedido que Dios el Padre se digne revelar a los cristianos, se digne a revelar a esta congregación que tengo la responsabilidad directa de que le revele a cada uno de ustedes quién es Jesús. Y espero que ustedes oren y digan, Señor, el pastor está orando porque yo reciba revelación tuya, dame la revelación. Dígaselo a su hermano, dígaselo. Yo estoy orando para que Dios me revele quién es Jesús. Ahí él entendió quién era Jesús y entonces la conversión comienza
con un momento de revelación de Dios al corazón de una persona. Podría demorarme aquí mucho tiempo hablando de mis propias experiencias en el camino, la mía, la de mi esposa, la de mis hijos y otros hermanos, pero solamente digo esa palabra. Muy bien, Pablo lo revela en sus mensajes, la revelación que él tuvo, porque la conversión implica el camino de la salvación, vivir en el camino de la salvación. Cuando él comenzó a predicar ese mensaje, todo lo que llamamos la cristología paulina, es decir, el concepto que Pablo tenía de Cristo, fue el que lo llevó a anunciar todo lo que encontramos en las epístolas. Él no se lo inventó, fue revelación que él tuvo. Y nos la dejó escrita para que nosotros entendiéramos esa revelación y estuviéramos seguros. En el libro de Romanos, Pablo escribió esto. Interesante. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que produce conversión, que produce salvación, que produce vida. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, digan conmigo, Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Antes de ir a la primera frase, a la primera línea del versículo 9, voy a la segunda línea, donde dice que Dios lo levantó de entre los muertos. Lo que es creer en el corazón lo que el Padre hizo cuando levantó a Jesús de entre los muertos. En el libro de Filipenses, dice en el versículo 9, por eso Dios, después de que Jesús murió, en los versículos anteriores, después de que Jesús murió, por eso Dios lo exaltó, y quiere decir, en primer lugar, lo exaltó al levantarlo de los muertos, al resucitarlo. Ahí comienza la exaltación de Jesús. Lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, por encima del emperador, por encima del César, nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aquí, para gloria de Dios Padre. Denle un aplauso al Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Escuche, no dice que toda lengua confiese o proclame que Jesucristo es el Salvador. Yo he dicho otras veces que Jesús nunca predicó el Evangelio de salvación. No hay ni existe ningún texto en la Biblia donde Jesús estuvo predicando el Evangelio de salvación. El Evangelio que Jesús predicó fue el Evangelio del reino de Dios, que implica salvación, que tiene que ver como resultado la salvación, pero es mucho más. Y eso es lo que pretendo esta mañana compartir con ustedes. En Romanos 13 dice, porque todo el que invoque, 10:13, todo el que invoque el nombre de ¿qué? Del Señor será salvo. Por eso el versículo anterior dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿quién es salvo? ¿Quién es salvo? A la luz del texto. No diga lo que usted piensa, diga lo que el texto dice. Que cree que Jesucristo es el Señor. Y lo cree en su corazón que el Padre levantó a Jesús para sentarlo sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que ese nombre es Jesucristo el Señor. El que confiesa que Jesucristo es el Señor es salvo. Si no confiesa, si no cree, si no vive en armonía con el texto, con la enseñanza de que Jesús es el Señor, ¿podrá ser salvo? Según lo que dice el Señor en su palabra, la puerta se hace angosta. Un momentico, pastor, pero por tanto tiempo yo he creído solamente en el Salvador. Bueno, Dios, como dice el apóstol San Pablo en Hechos 17 de los apóstoles, Dios pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Hoy manda a todos que nos arrepintamos y reconozcamos que Jesucristo es el Señor. No piense en lo que pasó. Piense lo que hoy Dios está hablando, lo que Dios está revelando. Si una persona no vive en armonía con el señorío de Cristo en su vida,
puede ser un buen evangélico, inclusive puede ser un gran predicador, inclusive puede ser un gran maestro, posible puede ser un gran empresario, un gran político, un gran científico, pero no es salvo. Porque la única condición para ser salvo es a través de Jesucristo, cuando lo reconocemos que Él es el Señor. Esto ofende al intelecto moderno. Esto ofende a los ricos de la época. Esto ofende al mundo religioso. Yo no estoy para complacer ni al mundo político ni al mundo religioso. Yo estoy para proclamar lo que la palabra de Dios dice. Esa es mi preocupación. Proclamarles lo que Dios dice en su palabra. Eso es todo. No sé si me aceptan como pastor todavía o no, pero es lo único que yo prometo. Seré fiel a la palabra. Seré fiel a esa palabra. Ahora, primero revelación. ¿Qué es lo que el Padre le revela a una persona? Que Jesucristo es el Señor. Y aquí tengo un problema con el idioma. Porque a diferencia del inglés, aunque originalmente tenía otro significado, hoy empieza a cambiar de contenido. Y he aprendido esto porque he estado leyendo libros de historia, he estado leyendo libros de teología, libros muy especiales, he estado consultando con expertos en los idiomas griego y hebreo para que me ayuden a entender más y más el tema. Cada que encuentro un expositor que sabe griego y hebreo, yo no lo sé, puedo leer un poco de griego, pero no puedo presentarme como un maestro de griego, pero sí pregunto, estudio. Entonces, hay un diccionario de la lengua inglesa, inglesa, que se llama el diccionario de Noé Webster, que fue escrito hace 200, 300 años, no recuerdo cuánto tiempo atrás, el diccionario de Noé Webster de la lengua inglesa. ¿Sí? Noé Webster era un hombre cristiano, amaba a Dios, amaba a Jesús con toda su ser, con toda su vida. Y él se puso a estudiar el contenido de las palabras en su idioma, en su forma original. Y a través de ese entendimiento que él tuvo, creó el diccionario de la lengua inglesa de Noé Webster. Es muy especial. Conseguí una copia de ello. Lo busqué por todas partes hasta que por fin lo encontré, porque han hecho algunas nuevas ediciones. Entonces, por fin lo encontré. Lo tengo en casa como una joya. Comparo lo que Noé Webster dice sobre algunas palabras y lo que el moderno diccionario de la lengua inglesa dice hoy. Y sabes que descubro que en muchos de las palabras dice cosas totalmente opuestas a lo que significaba hace 200 años. Por ejemplo, hoy en día, en el idioma inglés, para la palabra Señor existen 3 expresiones. La una es Sir, la otra es Mister, y la otra es Lord. No es lo mismo. Especialmente la última no es lo mismo que las demás. Usted le puede decir a una persona Sir, le puede decir en inglés Mister, pero no le dice a esa palabra Lord, a esa persona. Lord está dedicado únicamente para decirle a Dios. A Dios no le dice Mister. Mr. Gat. ¿Cómo estás, Mr. Gat? No se lo dice, ¿no es cierto? Los muchachos que están estudiando en un colegio que es puro inglés saben esa verdad. A Dios no le dicen Mister ni Sir. No. ¿Cómo se le dice a Dios en inglés? Lord. Significa algo diferente. Claro, el contenido de la palabra Lord hoy en día ya no significa lo mismo que significaba hace 200, 300 años. Por eso los Estados Unidos comienzan a decaer, porque su relación con a quien llamaban Lord ha cambiado y entonces la situación comienza a tener un giro distinto. Ahora, esa palabra en español es peor. Tenemos una sola palabra. Señor. Y Señor se le dice a cualquier ladrón. ¿No es cierto? A cualquier narcotraficante se le dice Señor, a cualquier pícaro, a cualquier bandido, o a cualquier persona digna se le dice Señor. Al que no se le dice doctor, se le dice Señor. Eso es dentro de nosotros. Así que no significa nada hoy en día. Si me permiten,
Yo quisiera crear una cultura en el tabernáculo de la fe. Y quisiera crear una cultura en el tabernáculo de la fe que en algún momento llegue a afectar a la iglesia del Señor en términos generales. Yo quiero, va a ser bien difícil, bien complicado, porque cambiar el chip, cambiar el disco duro o la USB de nuestra mente va a ser complicado. Yo quisiera que cambiáramos, que dejáramos de usar, cuando dirijamos a Dios, a Jesús, dejáramos de usar la palabra Señor. Pastor, ¿y qué quieres que utilicemos? La palabra original, que era Kyrios. Kyrios. Jesús es, no el Señor. Jesús es el Kyrios. Jesús es mi Kyrios. Porque Kyrios, la palabra Kyrios, sí tiene un significado especial y quiero que la aprendan. En primer lugar, la palabra Kyrios significa el que tiene todo poder y toda autoridad. El poder y la autoridad sobre él es absoluto. No hay nadie que tenga más poder que el Kyrios. El César de la época tenía todo el poder. Se le reconocía todo el poder. Nadie podía discutirle a César. Nadie podía discutirle al emperador. Cuando él hablaba le decían, sí, mi Kyrios. Y todos obedecían al Kyrios. No había nada que hacer. No era asunto de discutir, de reflexionar si lo que dice el Kyrios es cierto. No. Era absoluto la verdad. En nuestra Constitución, por ejemplo, en las costumbres que tenemos en nuestra cultura, que empezó con la Revolución Francesa, con Rousseau, allá unos cuantos siglos atrás con Rousseau, vino el contrato social y todo lo demás que nació de allí. El humanismo empieza a extenderse a tomar las universidades, a tomar la educación, a tomar los aspectos de la cultura. Entonces se dijo, hablando del Estado, todo el poder reside en el pueblo. El pueblo es el soberano. Véanse la Constitución Política de Colombia. ¿A quién reconoce la Constitución Política como la última autoridad, la suprema autoridad? Al pueblo. A Dios lo invoca como protector, no como el dueño de toda autoridad. En el preámbulo, Dios es el protector de todo. Pero quien tiene toda autoridad no es Dios, es el pueblo. Y el Estado dice, el pueblo me delegó la autoridad, entonces en el nombre del pueblo yo tengo toda autoridad. Y el Estado entonces ordena y hace lo que le da la gana. Esta mañana, ayer no tuve tiempo de leer el tiempo, no es redundancia, es diferencia, ¿sí? Porque estaba aquí y estaba guardado el tiempo arriba en la oficina. Pero esta mañana lo leí y dice, Maduro jura ser fiel a Chávez. Antes por lo menos se decía, el presidente juró ser fiel a la Constitución. Ya cambió totalmente. Ahora dice, yo juro ser leal, fiel a Chávez. Yo no estoy hablando del que ya partió, pero el pueblo de Venezuela, cuando el momento llegue en que en vez de empezar a obedecer la Constitución, por lo menos, le obedece a un hombre que viola la Constitución. Eso es terrible. Mira la historia. ¿Para qué existen las constituciones? Para que el Estado marche conforme a la Constitución. Todas las naciones de la tierra, el presidente cuando va a jurar, jura ser fiel a la Constitución. No importa el presidente anterior o el presidente posterior o el de hace 500 o 1000 años, lo que sea. No, la Constitución es su marco. Ahora, nosotros no somos, en primer lugar, fieles a la Constitución de Colombia. En primer lugar, nosotros somos fieles al que tiene todo poder y autoridad, que es Jesucristo. Amén. Dígalo a su hermano, es el Kyrios. A Él somos fieles. A Él, al Kyrios somos fieles. Aleluya. En el momento en que el Estado nos pida que hagamos algo que está conforme al pensamiento del Kyrios, lo obedecemos. No porque obedecemos al Estado, porque obedecemos al Kyrios. En el momento en que el Estado nos pida que obedezcamos algo que está contrario a la voluntad del Kyrios, le decimos al Estado, no. El Estado no es mi autoridad. Jesucristo es mi autoridad. ¿Dicen amén?
Esto como que es revolucionario, ¿no es cierto? Esto como que pone la situación el pastor está predicando una nueva revolución. Sí. Sí, es una nueva revolución, no con armas, no con fusiles, no con metralla, no con aviones de guerra, no con bombas atómicas, con el poder de la palabra del Señor, amén. Con el poder del nombre de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor Jesús. Él es el Señor, Él es el Señor. A Él tenemos que obedecerle siempre, siempre, siempre. Por eso, cuando Jesús dijo esas palabras, dijo al final, todo el que invoque el nombre del Kyrios, ¿qué dice? Será salvo. Luego, más adelante, ya leí lo de Filipenses, pero algo muy interesante, antes de leer lo de Filipenses, quiero mencionar este aspecto de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Con quién se comprometió Saulo de Tarso? ¿Con una religión que se llamaba evangélica? No, los evangélicos no existían en esa época. ¿Se comprometió con una religión que llamaban los del camino? No era una religión, eso era un grupo que seguía a Jesús. Se comprometió con el Kyrios. Recibió a Cristo como el Kyrios. Reconoció a Jesús como el Kyrios. Se doblegó al Kyrios como el Señor, como la máxima autoridad. Por eso Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién tiene toda autoridad? El Kyrios. Diga conmigo, el Kyrios tiene toda autoridad. Si tú no vives para obedecer al Kyrios, no eres salvo. Serás un buen evangélico, lindo, hermoso, precioso, que no toma, que no fuma, que no baila, pero con todo se va al infierno. Dígale a su hermano, con todo te vas al infierno o me voy al infierno. Esto puede ser que no guste, porque lo que nos fascina es lo humanista, sí, lo que alimenta mi ego. No estoy para satisfacer mi ego, estoy para satisfacer al Rey de Reyes y Señor de Señores, al máximo Kyrios. Cuando Jesús estaba delante de Poncio Pilato, le dijo: ¿por qué no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte o para liberarte? Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías si no es dada de arriba. El Estado tiene autoridad porque Dios se la dio, no porque el pueblo se la dio. Déjenme recuerden eso. Nuestro Estado, reconozco la autoridad del Estado, no porque el pueblo se la dio, aunque el pueblo sea un instrumento, pero en últimas, quien se la dio fue Dios. Por eso Romanos 13 dice: todos tenemos que obedecer la autoridad, porque nadie tiene autoridad si no es Dios quien la delega. Ya hablado de eso cuando hablamos de autoridad en días pasados. También el Señor Jesucristo le dijo cuando Pilato le dice: ¿tú eres rey? Jesús le dice: yo no lo digo, tú lo dices. Yo para esto nací. ¿Para qué nació el Señor Jesús? Para ser rey, para ser la máxima autoridad. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació lo que cantaron los ángeles? Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, Cristo el Kyrios. Para eso nació. Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo. No dijo: mi reino no es para este mundo. Dijo: mi reino no es de, no para, de este mundo. ¿De dónde es el reino de Jesús? Del cielo. Venga tu reino, aleluya, fue que Jesús nos enseñó. Venga tu reino. ¿De dónde viene el reino? Del Padre. Bendito el nombre del Señor. Él fue el que le dio a Jesús toda autoridad, todo dominio, todo poder en el cielo y en la tierra. Así que César o Kyrios significa el dueño, el amo, el que tiene todo poder, el que tiene toda autoridad. Si tú crees en el Kyrios. Permítame, yo he aprendido a leer la Biblia con una intención. No para leer historia, ni para encontrar algunos pasajes que me inspiren, que me motiven. Yo no hago lo que otros hacen, Señor. Quiero que me hables hoy. ¿Leen algún texto? ¿No les fascina? No, eso no es lo que quiero, Señor. Dame otro que me toque las emociones, Señor. Entonces, y va buscando de texto en texto hasta que encuentra alguno que de repente le sonó la flauta.
Yo no leo la Biblia para que Dios satisfaga mis emociones. Yo no leo la Biblia para entender o para conocer historia. Aquí leemos una historia, la historia de Saulo de Tarso. Sí, es una historia, pero la intención no es conocer la historia. La intención es conocer la verdad que está detrás de la historia. Y la verdad que está detrás de la historia de Saulo de Tarso es que Cristo es el Señor y que nadie puede recibir esa revelación si el Padre que lo envió a Jesús, al Kyrios, no se la da. ¿Me explico? Y una vez que conozco la verdad, entonces tengo que dar un paso más. ¿Cuál es el paso? Obedecer. Escúcheme, yo no leo la Biblia para conocer historia. Voy a leer historia. Eso es una historia real. Pero ese no es el propósito, leer historia, conocer historia. Conozco historia, pero no es el propósito. El propósito es descubrir la verdad en la historia. Y cuando descubro la verdad, tengo un propósito superior. ¿Cuál es? Obedecer. Si tú lees solamente la Biblia buscando historia, pierdes el tiempo. Un día cuando leas la Biblia, Señor, yo quiero que me reveles tu verdad en este pasaje. Amén. Y cuando el Señor te revele su verdad, ¿qué tienes que hacer? Obedecerla. Dígale a su hermano, yo leo la Biblia para conocer la verdad y obedecerla. Eso cambia completamente. No es la Biblia para leer un devocional lindo que me inspire. No. Es para conocer la verdad y para obedecerla. Yo quiero dar, porque el tiempo se me va, pero vamos a seguir trabajando en estos próximos domingos con este tema que tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Cuando una persona guarda raíz de amargura es porque Jesucristo no ha sido el Señor de su vida. Cuando una persona guarda resentimientos en su corazón es porque Jesucristo no es el Señor de su vida. Cuando una persona ama el mundo es porque no tiene a Jesucristo como el Señor. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no son del Padre, son del diablo. Así que todo cambia y espero que en el tabernáculo de la fe las cosas van a cambiar a partir de muchos días atrás, pero hoy que viene más luz, que Dios nos dé una bendición especial. Déjeme comparar nuestra relación con Jesucristo con el matrimonio. ¿Está bien? Aunque el matrimonio ya está en desuso, pero no en el tabernáculo de la fe, amén. Los solteros aquí se van a casar en el nombre del Señor. No sé cuándo, pero se van a casar. Y van a formar hogares conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Los jóvenes del camino se van a casar tarde o temprano. Amén. Aman el matrimonio porque Dios lo estableció. Entonces, permítame hablar del matrimonio. ¿Está bien? Cuando tú te casaste, el día que te casaste, fuiste al altar o al notario, donde la autoridad, el ministro que estaba ejerciendo sus veces su función como encargado de realizar el matrimonio. Entonces vamos a pensar en un hombre. Vamos a pensar en Manuel. Manuelito, el día que tú te casaste, palabra más, palabra menos, el ministro o el juez, ¿dónde te casaste? Una iglesia católica. Ok, el sacerdote te dijo, palabra más, palabra menos. Manuel, ¿recibes a esta mujer como tu legítima esposa? ¿Tú qué dijiste? ¡Claro! Yo me imagino que Manuel no dijo, me toca. Porque si hubiera dicho, me toca, la flaca sale corriendo, no se aguanta. Dijo, sí. Entonces, luego el sacerdote le dijo, Manuel, renuncias a todas las demás y te conservarás para ella mientras los dos vivieren. ¿Qué dijiste, Manuel? Sí, pero no sí. Con gozo, con alegría, sí, claro. Vuelve y le dice el sacerdote, Manuel, la amarás en cualquier circunstancia que en la vida encuentres, en enfermedad, en salud, en riqueza o en pobreza. Cualquier circunstancia, ¿la seguirás amando? ¿Qué dijiste? Sí. Y luego después el sacerdote le pregunta a Manuel, nada ni nadie
romperá el compromiso que tú haces hoy con tu amada? ¿Qué dijo Manuel? Sí, que hubiera dicho no a una de esas cosas. Digo, ¿cuántas mujeres hubieran seguido el matrimonio si en alguna de esas cosas el marido dice no? Hasta ahí. No, pastor, la quiero, pero no para tanto. Así que en el matrimonio, lo mismo le pregunto a la mujer. La mujer hace la misma pregunta. ¿Qué hace la mujer? Sí, sí, digan conmigo las mujeres, sí. Pero muy poquitas dijeron sí. Digan todas las casadas, sí. Y las que se quieren casar, sí. Y los hombres, digan todos los casados, sí. Y ahora digamos todos, sí. Bueno, entonces lo declaro marido y mujer. Si esa no es la condición, no están casados. No están casados, no están. Firme aquí. ¿Y qué hace? Firma, aleluya. Y va y lo registra ante la notaría para mostrar que está legítimamente casado. Permítame usar esa ilustración. Y para ilustrarla, quiero leer un pasaje de la Biblia. En Filipenses, y luego voy a parafrasear algunas palabras, el apóstol Pablo nos declara la relación de Cristo con nosotros, lo que Él hizo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, teniendo en sí la forma de Dios, era Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que por el contrario se rebajó, se despojó de su naturaleza divina, de su excelencia en el cielo donde los ángeles lo aplaudían, y decidió encarnarse y hacerse hombre, y al estar en la condición de hombre se hizo esclavo, llegó a la parte más baja del ser humano en su momento. Y luego dice el verso 8, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permíteme imaginarlo con esta ilustración, porque la única ilustración que Dios habla de nuestra relación de nosotros con Cristo es la del matrimonio. Por eso el diablo está tan enojado con el matrimonio y quiere acabar el matrimonio porque revienta, destruye una de las imágenes superiores que hay de la relación del hombre con Cristo, que es la relación del matrimonio. Entendamos que ahí está detrás el enemigo luchando por destruir el matrimonio. Si tu matrimonio está en crisis, es Satanás el que está en crisis, o mejor, el que te ha puesto en crisis para romper tu matrimonio. La culpa no es primeramente de tu esposo ni de tu esposa, es el diablo que está detrás de todo. Un día el Padre le dijo a Jesús, allá en la eternidad, hijo, ¿estás dispuesto a despojarte de tu dignidad que tienes aquí en el cielo? De despojarte de tu naturaleza divina. Y al despojarte de tu naturaleza divina, hacerte hombre. Y estando en la condición de hombre, llegar a la condición más baja de la humanidad, siendo esclavo donde no tengas ningún valor. Y Jesús dijo, sí, Padre. Entonces le dice, ¿estás dispuesto, hijo, a ser humillado? A ser despreciado, a ser escupido, a ser azotado, a ser herido, a ser despreciado, ser la mofa de todos los seres humanos y al final ser clavado en una cruz y morir? ¿Estás dispuesto a hacerlo por el pueblo que yo amo? Y Jesús dijo, sí. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Dijo sí al Padre, por amor a ti y por amor a mí, porque no había otra forma. Solo que alguien me amara, alguien puro y perfecto, me amara hasta la muerte. Eso fue Jesús. Ya Él cumplió su palabra. Ahora nos toca a nosotros decidir. Jesús, el Padre, en otras palabras, te dice, hijo, ¿estás dispuesto a reconocer y confesar que Jesús es la máxima autoridad de tu vida? ¿Qué respondes? Sí.
Piensen por un momento. ¿Qué respondes? No te estoy ofreciendo uno que te quita el dolor de muelas. Perdonen con todo respeto, digo. No te estoy ofreciendo a alguien a quien puedes acudir cuando tienes dolor de cabeza. No. No te estoy ofreciendo a alguien a quien puedes llegar cuando tienes un problema económico. Una crisis económica. No, no te estoy ofreciendo eso. El Padre te dice en esta mañana, te dice directamente, está dispuesto a confesar, a reconocer, a rendirse ante Jesucristo y reconocerlo como la máxima autoridad de tu vida. Y luego el Señor hace otra pregunta, el Padre hace otra pregunta. ¿Estás dispuesto a obedecerle en todo lo que Él te ordene? Y el Señor sigue diciendo, ¿está dispuesto a renunciar a no amar el mundo? Como dije antes, ni a las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y Dios te dice algo más. ¿Estás dispuesto a morir por mi Hijo como Él dio su vida por ti? Nos corresponde responder a esa pregunta que el Padre nos hace hoy. Yo sé que estoy corriendo un riesgo muy grande. Yo como pastor de esta congregación, estoy corriendo el riesgo de que muchos de ustedes digan, hasta allá no llego yo, y no vuelvan a la iglesia, y se vayan buscando otra iglesia, o formen la propia. Eso es posible. Se van para otra parte porque en otras partes las exigencias no son tantas. Un día un joven me dijo, pastor, Jesús pide mucho. Y yo le dije, no has entendido el Evangelio. Jesús no pide mucho, Jesús pide todo. Amén. Díganle a los hermanos, Jesús pide todo, no mucho, todo, todo. ¿Estás dispuesto a darle todo a Jesús? Dale un aplauso al Señor si está dispuesto a darle todo, 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 todo al Señor. Hermano, el apóstol Pablo dijo estas palabras, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora déjeme cambiar la expresión. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Kyrios vivimos. Diga conmigo, para el Kyrios vivimos. ¿Sí? Si morimos, para el Kyrio morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Kyrio somos. Aleluya. ¿Estás dispuesto a ser del Kyrio en vida o en muerte? ¡Qué desafío! No, esto no es jugar a la religión. No, 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 no. No te estoy diciendo, si tienes un problema, claro, oraré por ti si tienes un problema. Dios te ama tanto que aunque tú seas un mundano, Él te contesta. ¿Sí? Pablo entendió eso y dijo otras palabras. Para esto mismo, Cristo murió y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Kyrios. Diga conmigo. Para ser Kyrios, tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Entonces, Pablo, al terminar la epístola a los romanos, dijo, el capítulo 8 de los romanos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quiere leerlo? Léalo conmigo, juntos, leámoslo. Póngase de pie y léalo conmigo, póngase de pie. Léalo conmigo, diga, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la obediencia? Pues estoy convencido de que ni la muerte, dígalo duro, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, nuestro Kyrios. Aleluya, aleluya. Haces esa confesión. ¿Estás dispuesto a vivir para el Kyrios? Eso es conversión. Si eso no es lo que has hecho en tu vida,
que has llamado vida cristiana, no te has convertido. Y yo quiero pedirle a los que se quieren convertir hoy de verdad, que levanten sus manos. No les pido que pasen aquí al frente porque no hay cómo. Pero ahí donde están, levanten sus manos y hagan conmigo esta oración. Digan: Señor Jesús, hoy te reconozco como el Kyrios de mi vida, quien tiene todo poder, autoridad. Señor, seguiré tus huellas, seguiré tus pasos, iré donde tú quieres que yo vaya. No importa el precio que tenga que pagar, te seré fiel. Señor, estaré a tu lado y te obedeceré con todas las fuerzas de mi ser. Nadie me separará de ti. Ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, podrán animarme a ausentarme de ti. Te seré fiel hasta el día que tú me llames, porque sé que en el cielo te seguiré siendo fiel a ti. En el cielo viviré para hacer tu voluntad. Tú seguirás siendo mi Kyrios. Yo seguiré siendo tu doulos, tu siervo, tu esclavo, para siempre. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Lléname con tu fuerza, lléname con tu poder. Yo quiero hacer la voluntad del Kyrios. Gracias, Padre, por haber enviado al Kyrios para redimirme. Gracias. Diga conmigo: Jesús es mi Kyrios. Abraza a su hermano y dígale: Jesús es mi Kyrios. Jesús es mi Kyrios. Y después de que lo abrace, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Jesús es mi Kyrios. Es mi Kyrios. De hoy en 8 días hablaremos de la pasión de Pablo con el Kyrios.